Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Pablo Arce, soy director de proyectos de la Cámara Chileno-Suiza. Espero que se encuentren muy bien desde donde nos estén viendo. El día de hoy les tenemos un webinar, a mi juicio, muy interesante, sobre todo dada la situación actual, relacionado a los sistemas de gestión ambiental según la ISO 14001-2015. Nuestro compromiso como Cámara, con todos nuestros socios y con las temáticas que se abordan, hace relación con nuestros valores y pilares, en este caso con el medio ambiente. Para nosotros como Cámara que representa a las empresas suizas en Chile, es muy importante poder dar a conocer a toda nuestra audiencia, a nuestras empresas, cómo se están llevando los estándares mundiales o las prácticas internacionales que están más vigentes y las cuales nos permiten, en el caso de ahora, llevar a un mundo más amigable con el medio ambiente. El día de hoy nos va a hablar desde SGS Franco Dalmaso Avendaño. Él es gerente de Knowledge en SGS Chile, es ingeniero en gestión industrial de la Universidad Santa María y MBA de la Universidad de Chile. Tiene más de 8 años de experiencia en áreas estratégicas de distintas compañías multinacionales y actualmente se encuentra gerenciando la unidad de negocios de Knowledge, certificación, auditoría y capacitación en SGS, siendo responsable del desarrollo de la estrategia comercial, operativa y diversificación del negocio en Chile, con un equipo multidisciplinario de 80 colaboradores profesionales a lo largo del país. Anteriormente, gerenció unidades de negocios en lo que es transportación y el sector petroquímico para el grupo SGS. Dejo ahora con ustedes a Franco. Muchas gracias, José Pablo, por tu presentación y muchas gracias a la Cámara Chileno-Suiza por darnos la oportunidad de poder entregar este conocimiento a las distintas personas interesadas. También muchas gracias a todos los expositores que hoy día van a estar presentes. La verdad es que el cambio climático, la crisis climática, es hoy día una realidad cada vez más frecuente. El último informe de la ONU anunció que los cambios son completamente irreversibles. Fenómenos como las lluvias que hubieron en Alemania o en China con 300.000 milímetros en un par de días, o la ola de calor en Canadá que dejó 700 muertos, van a ser cada día más frecuentes, y es por eso que las organizaciones cada vez más tienen que enfocarse en su gestión ambiental. Y cuando uno piensa en cómo enfocarse y cómo direccionar su gestión ambiental, la verdad es que uno tiene que intentar buscar las mejores prácticas que existan en el mercado. Es eso en lo que se centra la ISO 14000. Es decir, cuáles son las mejores prácticas en gestión ambiental que hay en el mundo, y estas yo las puedo implementar en mi organización para poder tener un buen sistema ambiental que me permita prevenir contaminación, desastres ambientales, etc. Cuando uno decide implementar, cuando uno decide gestionar una política ambiental, un sistema de gestión ambiental, tiene que buscar quiénes van a ser sus socios y quiénes los van a acompañar en este proceso. Y es por eso que nosotros como SGS, tanto a nivel global como a nivel local, creemos que podemos ser el mejor partner de nuestros clientes en esto. Si vamos al primer slide, José Pablo, por favor. Solo contarles que SGS es la compañía número 1 del mundo de este rubro. Hoy día tenemos 98.000 empleados a nivel global, operando en 140 países con más de 2.600 oficinas y laboratorios. Si vamos al siguiente slide, podemos ver que nosotros operamos en 11 industrias distintas. Estamos presentes en la agricultura, la industria química, en la construcción, la industria de la energía, la industria de la fabricación, la minería, el petróleo. La verdad es que estamos de manera transversal en todos los tipos de industria en los cuales una sociedad puede desarrollarse. ¿Y qué hacemos en esta industria? Hacemos servicios de inspección, inspeccionamos, verificamos, hacemos análisis, tenemos laboratorios los más avanzados, hacemos consultoría también de mejoras de procesos, hacemos procesos de outsourcing operando laboratorio, y hacemos procesos de certificación, y también todo esto lo entregamos como entrenamiento, capacitando a nuestros clientes, generándole competencias. Si vamos al siguiente slide, podemos ver que nosotros como SGS estamos presentes en el día a día de toda la sociedad. Cuando tú compras un alimento en el supermercado, tú necesitas saber que el sello que tiene de gluten free, de cero azúcar, de inocuidad alimenticia,
esté verificado por un tercero. Cuando tú conduces un vehículo, te interesa que esté seguro, que haya pasado por una prueba. Nosotros operamos plantas de revisiones técnicas. Cuando tú tomas una medicina, te interesa que ese proceso haya sido testeado correctamente y que no sea tóxico para tu organismo. Nosotros de una que otra forma estamos presentes en el día a día y también, asimismo, ayudamos a las organizaciones a formar ecosistemas sustentables y a mejorar sus prácticas ambientales. En lo que es certificación, si vamos al siguiente slide, nosotros llevamos ciertos 140 años operando, una empresa que nació con este rubro, tenemos más de 200.000 clientes y hoy día hemos podido certificar a más de 120.000 empresas a nivel mundial, por lo cual nuestros auditores, cuando hacen certificaciones, o nuestros relatores, cuando hacen entrenamiento, pueden tener las mejores prácticas que hay en todos los tipos de industrias a nivel global y llevarlas a su realidad local. Era simplemente contarle esto sobre SGS. José Pablo, te paso un poco la palabra, les doy las gracias, digamos, por participar en el proceso del día de hoy, y al final vamos a tener un pequeño conversatorio para poder responder algunas consultas. Muchas gracias, Franco. Sin duda que es muy importante empezar a preocuparse de estos temas hoy, como mencionabas, y quién mejor que SGS, como nos cuentas, para tenerlo como un aliado. Nos acompañan hoy en el webinar Patricio Espinosa, consultor de SGS Academy, es MBA de la Universidad de Chile, ingeniero en Administración de la Universidad del Desarrollo, magíster en Filosofía y un diplomado en Educación. Es consultor senior, auditor y relator en sistemas de gestión de innovación, gestión pública, competitividad y desarrollo económico, con 20 años de experiencia nacional e internacional en Chile, Perú, El Salvador, Ecuador, Uruguay y Cuba. Tiene capacitación en implementación, capacitación y auditoría de sistemas de gestión basado en normas internacionales en más de 100 organizaciones, con más de 2.000 horas, de capacitación realizadas en innovación, calidad, modelos de gestión, procesos y normas ISO. Tiene múltiples estudios para la mejora de la gestión pública, competitividad regional y sectorial. Es docente universitario en áreas de estrategia de negocios, innovación, economía y finanzas. Dejo con ustedes ahora a Patricio, que nos va a contar un poco más sobre el tema que tenemos pensado para hoy, y luego de eso introduciremos a nuestro invitado Mario Mena, quien les contaremos un poco más al respecto posteriormente. Patricio, te cedo la condición de presentador ahora para que pueda presentarnos. Perfecto, muy bien. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas que hoy día son tan candentes, ¿no? Respecto a la gestión medioambiental. Vamos a compartir acá la pantalla, mostrar mi pantalla, ahí vamos. Y sí, voy a pedir, José Pablo, si me ayudas un poquito respecto a esta, vamos acá, sí, a esta pregunta que quiero hacer, porque la coloqué recién en el chat, yo no sé si la puedes ver. Enseguida la comparto a todos. Eso, por favor, si la puedes compartir con todos, ¿ah? Si la puedes compartir con todos, tiene que ver con esto, ¿ah? ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer una presentación más o menos de unos 40 minutos, pero queremos interactuar un poquito con ustedes, de manera que esto sea más interesante y más entretenido en relación a los términos de gestión medioambiental. Entonces queremos partir con una pregunta para abrir el desarrollo y el debate, ¿no? A su juicio, indique 3 conceptos clave de un sistema de gestión ambiental. Lo que ustedes piensen, si son expertos, lo colocan. Si ustedes no son expertos, colocan lo que estiman conveniente, ¿ok? No sé si José Pablo se puede ver. Sí, se puede ver claramente, y comentarles también que en el chat se les ha enviado el link para poder ingresar a este Menti. Claro, de todas maneras, si no ven el chat, es menti.com y colocan el código 90490981, ¿ah? 90490981, o ingresan directamente al vínculo, ¿ah? Entonces ahí ya están apareciendo algunos conceptos, ¿no? Compromiso gerencial, cumplimiento legal, análisis de los riesgos. Vamos a dar unos minutitos que tengamos un número interesante de participantes. Ahí van apareciendo otros.
Ciclo de vida, un concepto muy interesante hoy día en la gestión ambiental. Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave de un sistema de gestión ambiental? Esperemos unos minutos. Tenemos 2 intervenciones. Ahí tenemos una tercera. Perfecto. Objetiva. Bien. Ahí esto empieza a aparecer exponencial, ¿no? Porque empiezan a escribir y de repente empiezan a aparecer ahora. Efectivamente. Ahí ya tenemos 7. Esta nube de palabras nos va remarcando las palabras principales, ¿no? Las que se repiten más, ¿no? Por ahí está como que apareciendo compromiso gerencial. Bien, muy bien. 9. Análisis de los riesgos. Contaminación. Otro concepto. Se va ganando compromiso gerencial y aparece por ahí mejora continua. Muy bien. Muy bien. Ok. Mejora de desempeño. Análisis de riesgo. Ahí ya tenemos un número más interesante. Esperemos 60 segundos y vamos cerrando el análisis. Perfecto. 15 participaciones. Bien. Ok. Bueno, entonces comencemos un poquito a desmenuzar, y ahí ya están apareciendo más, desmenuzar estos conceptos, ¿no? La pregunta o la consigna era 3 conceptos claves de un sistema de gestión ambiental. Y en el centro, mire qué curioso, qué interesante, aparece el compromiso gerencial, ¿no? El compromiso gerencial. Sin duda, el compromiso gerencial es fundamental para cualquier sistema de gestión, ¿no? Pero podríamos decir que desde el punto de vista medioambiental tiene una particularidad, que en general la gestión medioambiental de manera directa no genera ingresos, generalmente genera costos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tema de la contaminación o todo el tema del impacto ambiental en realidad es una externalidad de la actividad económica de las empresas al entorno. Entonces no se genera un beneficio directo a la empresa, sino al entorno se genera un aspecto negativo. Entonces, internalizar esos conceptos, sin duda, es un compromiso gerencial. Una de las definiciones, o más bien de los objetivos del sistema de gestión ambiental, es mejorar el desempeño ambiental a través de la protección del medio ambiente y, por supuesto, siempre en equilibrio con la gestión de la organización. Es decir, la gestión ambiental se hace cargo desde el punto de vista de las empresas de lo que sucede con el medio ambiente. Otro aspecto que resalta ahí al centro es la mejora continua. Efectivamente, un objetivo del sistema de gestión ambiental es mejorar el desempeño ambiental. ¿A qué nos referimos con el desempeño? Los resultados medibles, ¿eh? Los indicadores específicamente. ¿A partir de qué? Que es otro de los conceptos clave que está ahí, de la evaluación de los impactos ambientales. Hablamos en medio ambiente de los impactos ambientales significativos. Ya vamos a precisar un poquito más de qué trata esto de los impactos ambientales significativos. Otros aspectos que aparecen más pequeñitos, veo por acá ciclo de vida. Ciclo de vida es uno de los conceptos que ya viene hace unos años en la gestión ambiental y que la ISO 14001 lo incorporó en el año 2015 como uno de los elementos fundamentales, es decir, hacerse cargo de los impactos que generamos desde la materia prima, de la obtención de la materia prima hasta la disposición final, inclusive como aparece en la ley hoy día, hacerse responsable de la responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? Más allá de la entrega del producto. Y tenemos ahí entre medio, se repite varias veces, el análisis de riesgo y el cumplimiento legal, que tiene una importancia respecto a la identificación de aspectos ambientales. Luego otros aspectos de la sustentabilidad, etc. Así que me parece interesante, hemos puesto primero el compromiso gerencial, la mejora continua y el impacto ambiental. Bien, vamos entonces a nuestra presentación. José Pablo, te voy a pedir si me confirmas que se ve la PowerPoint. Ahora sí, perdón, estaba silenciado. ¿Se ve correctamente? Ya, perfecto, muy bien. Cualquier cosa, por favor, me avisa porque como tú sabes, yo solamente veo la PowerPoint. Bien, Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del sistema de gestión ambiental, cuyo objetivo es
mejora o la mejora del desempeño ambiental a través de la protección del medio ambiente en equilibrio con la gestión de las organizaciones. Franco lo comentó, ¿cierto? Respecto a qué es lo que sucede hoy día con la gestión ambiental, así que lo vamos a pasar un poquito más rápido. Queremos ver tres grandes aspectos. Primero, aspectos de gestión ambiental, generalidades de un sistema de gestión ambiental y el análisis a los requisitos. Entonces, vamos por gestión ambiental. Lo decía Franco, ¿no? Realmente es algo catastrófico y complejo que estamos viviendo hoy día respecto a el cambio climático, ¿cierto? Ya hace un tiempo se vienen midiendo, por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Hay mucha información desde el año 1958 se empieza a registrar los niveles de dióxido de carbono y fíjense cómo han ido subiendo exponencialmente. Ahí hay algunos otros datos, por ejemplo, se ha cumplido el récord histórico de dióxido de carbono pese a la pandemia. Eso durante el año pasado. Eso trae como consecuencia aumento del nivel del mar, ¿cierto? Desaparición de ciudades, lo que está sucediendo hoy día. Por ejemplo, en Venecia, que si bien hay una circunstancia geográfica, está por sobre lo esperado, ¿no? En Miami, Estados Unidos, inundaciones, desaparición. Y, por ejemplo, dice Miami bajo el agua, millones de personas tendrán que emigrar por subida del nivel del mar, ¿no? El deshielo podría liberar enfermedades que ya causaron epidemias. Eso es otro aspecto que no está contemplado. ¿Ah? Que al producirse los deshielo empiezan a reaparecer enfermedades que hoy día ya no existen, ¿no? La viruela o la peste bubónica, enfermedades que podrían despertar, por ejemplo. Esto pasa en Chile, ¿no? Se reportan nuevos varamientos playas del Biobío. El evento más grande se registró en la desembocadura del río Carampangue con unas 190 toneladas. Esto obedecería a fenómenos de la Niña y su urgencia que provoca falta de oxígeno en aguas superficiales del mar. Bueno, contaminación de océanos. Hoy día, lamentablemente, hemos incorporado un nuevo tipo de contaminación con las mascarillas, ¿no? Y llegamos a lo que está sucediendo hoy día contingente. Esta es una noticia del 9 de agosto, en la cual se habla, dice, del categórico informe de la ONU sobre las crisis climáticas y sus consecuencias. Ahí hay el panel intergubernamental sobre cambio climático alertó sobre el panorama mundial para los próximos años, haciendo un claro llamado a poner fin al carbón y las energías fósiles y a disminuir las emisiones de metano y tomar medidas más drásticas. Se dice que Chile, por ejemplo, ya se ha sobregirado en por decir, cuenta medioambiental. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces desde las empresas? Ese es nuestro rol. Más allá del aspecto ecológico, político, nosotros nos dedicamos a la gestión empresarial y tenemos que ver desde las empresas cómo abordarlo. Entonces, ¿cómo lo abordamos? A partir de lo que ya conocemos hace un tiempo, que se denominan sistemas, ¿no? Los sistemas. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que interactúan, ¿no? Eso nos permite organizar en las empresas estos elementos que son procesos, información, recursos. Pero haciendo una analogía, porque de repente cuesta un poquito entender esto de los sistemas, podríamos decir que los sistemas también somos nosotros, somos las personas, ¿no? Nosotros también tenemos un conjunto de elementos, un conjunto de órganos. En ese sentido, como un conjunto de elementos, podríamos decir también que tenemos subsistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema esquelético, el sistema circulatorio, muscular, digestivo y el sistema inmunológico. Es decir, si nosotros fuéramos una empresa, también tenemos distintas funciones, ¿no? Ahora, si seguimos la analogía, decimos que nosotros somos sistema y lo llevamos a las empresas, podríamos decir que el sistema nervioso en las empresas podría ser el control de gestión o los sistemas de información, es decir, todo el despliegue de información dentro del órgano, ¿no? El organismo en este caso. El esqueleto podrían ser los recursos humanos que le da la estructura. El sistema circulatorio podría ser la finanza que le lleva sangre y oxígeno a todo el cuerpo. El sistema muscular, las operaciones, el movimiento, ¿no? Y interesante, siguiendo la analogía, que el sistema digestivo podría ser el medio ambiente, ¿no? Todo lo que sería la gestión medioambiental. Y si seguimos también para completar esta trinorma,
el sistema inmunológico, todo lo que sea salud y seguridad. La pregunta que nos hacemos entonces nosotros como sistema, ¿podríamos funcionar sin sistema muscular, sin sistema digestivo y sin sistema inmunológico? Imposible, imposible. Y resulta que las empresas históricamente se han preocupado principalmente del aspecto financiero, principalmente del aspecto financiero y los otros, pero realmente nos hemos dado cuenta que no podemos funcionar, no podemos ser sustentables en el tiempo si no nos hacemos cargos además de los impactos ambientales que generamos en el entorno. Y es por eso que esta ISO 14001 es el objetivo de la gestión medioambiental, es el objetivo de la reducción de los impactos ambientales. O sea, necesitamos hacernos cargo de estos impactos ambientales que generamos en nuestro entorno. Y no podríamos funcionar de otra manera, ¿no? Ahora, de la mano con hacernos cargo de los impactos ambientales, hay otro concepto que ustedes lo dijeron al principio, que tiene que ver con la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? La mejora continua es una herramienta que viene del ámbito de la calidad y que apunta a la excelencia en los resultados. Y esta mejora continua es como una pendiente, ¿cierto? Que uno va subiendo y mientras más arriba es más difícil. Para eso, entonces, los sistemas de gestión establecen una base, que es el sistema de gestión, podría ser un sistema integrado de gestión, y colocamos el motor de la mejora continua que sigue el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar, o también denominado ciclo de Deming o ciclo de Chivar, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos rotar este ciclo de mejora y vamos aumentando el desempeño de la organización. Entonces, el concepto de mejora es propio de todos los sistemas de gestión y se incorpora dentro de ISO 14001. El segundo aspecto que trabajamos en los sistemas de gestión tiene que ver con el enfoque a procesos, ¿no? ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actividades que transforman elementos de entrada en salidas. Ahora, la salida principal que tenemos las empresas son los productos y servicios. No obstante, también hay algunos productos no deseados, que son, por ejemplo, los residuos, las emisiones y los vertidos. Generalmente, cuando uno implementa un sistema de gestión ambiental, se integran con los aspectos de calidad, salud, seguridad y otros, por ejemplo, como antisoborno, continuidad de negocio, etc. Por lo cual, es natural abordar los procesos desde los tres aspectos. En esta presentación nos vamos a preocupar de lo que es medio ambiente solamente. Entonces, primer aspecto, la mejora continua. Segundo aspecto, el enfoque a procesos. Y el tercer aspecto, que hoy día es lo que está más fuerte, tiene que ver con la incertidumbre. La incertidumbre, ¿cómo se define? Como la falta total o parcial de información. Es decir, cada vez que vamos a tomar decisiones, no tenemos información para asegurar los resultados previstos. El efecto de la incertidumbre sobre esos resultados o sobre los objetivos se conoce como riesgo. ¿eh? Y hoy día vivimos en una sociedad, podríamos decir, del riesgo, que está marcado fuertemente por la pandemia, pero debemos recordar que la pandemia no es la única incertidumbre, el único riesgo. Por ejemplo, lo tenemos con el movimiento social, también otros aspectos como, por ejemplo, desastres naturales propios del medio ambiente, incluso ataques terroristas, etcétera. Es decir, vivimos una sociedad en la cual no sabemos realmente qué es lo que puede pasar, principalmente por la complejidad, por la gran cantidad de información y conectividad y la dinámica que sucede en el entorno, por lo cual vivimos una sociedad de la incertidumbre y el riesgo. Entonces, estos son los tres elementos principales realmente de cualquier sistema de gestión: mejora continua, enfoque a procesos y gestión de riesgo. Esto se hace parte dentro del sistema de gestión ambiental y lo incorporamos para desarrollar este conjunto de elementos o, en este caso, conjunto de requisitos. Entonces, ya entrando a nuestro sistema de gestión ambiental, siguiendo la lógica de la mejora continua, vamos a tener en el corazón el liderazgo, lo que ustedes decían, el compromiso de la gerencia. Efectivamente, sin compromiso de la gerencia, en la cual se debe dotar los recursos, debe promover el enfoque a procesos, la prevención de la contaminación, no podría funcionar el sistema. Y luego, siguiendo el ciclo planificar, hacer, verificar, actuar, tenemos todos los requisitos que se disponen en esta estructura que conocemos como estructura de alto nivel de las normas ISO de sistema de gestión. Los números
indican capítulos o requisitos, ¿no? En este caso es una norma de requisitos que tiene la palabra debe. O sea, es una obligación cumplir con cada uno de los debe. Y como estructura de alto nivel son 10 capítulos y siempre hablamos a partir de 4 porque el 1, 2 y 3 nos habla de objetivos, introducción, alcance, términos y términos y definiciones. Donde realmente aparecen los requisitos es a partir del capítulo 4 de contexto, luego 5 liderazgo, 6 planificación, 7 apoyo, 8 operación, 9 evaluación del desempeño y 10 mejora. Como dijimos al principio, el sistema de gestión ambiental tiene la estructura de la mejora continua y podríamos asignar a cada uno de los requisitos un elemento de la mejora continua. Por ejemplo, capítulo 4, 5 y 6 podría ser la planificación. Capítulo 7 y 8 podría ser el hacer. Capítulo 9 es verificar y capítulo 10 actuar, ¿cierto? Que sería cumpliendo con este ciclo de mejora continua. Ya vamos a ver en detalle un poquito más estos requisitos, ¿no? Pero antes, quiero que hagamos un repaso de algunos conceptos, ¿eh? Aquí vamos a hacer la segunda actividad interactiva, estamos bien con los tiempos, y se sumaron algunas. Tenemos 25 intervenciones y se mantuvo más o menos la tendencia. Bien, entonces vamos a hacer un juego, ¿eh? Este un juego va a ser lo que se llama términos pareados, ¿no? Términos pareados. Entonces, yo lo voy a compartir en el chat. José Pablo, ¿tú me ayudas, por favor, a distribuirlo a todos? Déjame ver aquí el chat. Aquí estamos. Vamos acá. Ya, ahí lo compartí, José Pablo. No sé si tú lo puedes enviar al resto. Sí, enseguida lo envío. Ya. Ahí está, ya lo han recibido todos en el chat, pueden ingresar ya. Perfecto, lo explico un poquito, es muy simple. Son 5 conceptos y 5 definiciones relacionados con la gestión medioambiental. Entonces, lo que tienen que hacer es leer el párrafo. Por ejemplo, dice, requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir, ¿ya? Entonces ahí aparece un botón desplegable y aparecen 5 definiciones. Entonces ustedes seleccionan el concepto que se acerca más para ustedes a esa definición, ¿ah? Y con eso ya nos vamos al análisis de requisitos, ¿ok? Vamos a dar unos 5 minutitos para que lo completen y revisamos. 5 minutos. Vamos a colocar ahí la respuesta. Bien, vamos entonces con esos 5 minutos. Ahí vamos. Esperamos entonces. Bien, ahí ya tenemos una respuesta. Pero esperemos. Bien, 2 respuestas. Grandal, ahí está. José Pablo, ¿es posible que le pidamos la palabra a algún participante? Déjame verlo. Ya, si No no, estoy seguro. lo hablamos entre nosotros. Si era solamente a ver si podemos hacer un juego. Si no, no habría problema. Sí, sí es posible. Sí es Ya. posible. Vamos a pedirle entonces a alguien que nos ayude con la respuesta. Tenemos 4 respuestas, 5 respuestas. 6. Oye, están parejitos las respuestas todavía. A ver si hay diferencia. Bien. Con 15 revisamos. Ya tenemos 13. 14. Ah, ahí apareció una diferencia. Muy bien. Bien, perfecto. Ahí ya tenemos 15. Pueden seguir sumando, ¿ah? De hecho, ya van en 16. Y no sé si es posible que le pidamos a Marcela Fiblas. Claro que sí, dame un segundo para Marcela, buscarla ¿está aquí. disponible con el micrófono simplemente?
Sí, ya se le ha enviado una solicitud para que active su micrófono. Hola, A ver si Marcela. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? buen día. Bien, gracias. Marcela, ¿puedes por favor ayudarnos con la lectura de la letra A? Letra A. Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. Perfecto. ¿Tú te recuerdas cuál marcaste, no? Sí. Sí, requisitos legales y otros requisitos. Los requisitos, perfecto. Ajá. Y ahí un par de personas marcó impacto ambiental. Tenemos 32 respuestas, ya está buena la cantidad de respuestas. Efectivamente, la definición correcta es requisito legal. Era bastante simple porque al principio dice requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. ¿Cuál es la importancia de los requisitos legales? Es que, por ejemplo, en ISO 9000, cuando hablamos de una ISO 9000 certificada en México, en Brasil, en Chile, vamos a hablar más o menos de lo mismo, pero cuando hablamos de gestión ambiental, va a depender de la legislación de cada país. Si la legislación es fuerte, esa ISO 14000 va a ser un poquito más exigente que en otros países que sea más débil. Y los requisitos legales son fundamentales para identificar los aspectos ambientales. Es decir, es ISO 14000 una norma que se ocupa de los aspectos ambientales incorporando los requisitos legales. O sea, la base es definir cuáles son los requisitos. Los primeros son los legales, pero también podrían haber otros requisitos que no sean legales, sino voluntarios, que la propia organización decida de manera voluntaria adquirir. ¿Ah? Y esos sí forman parte ya del análisis de riesgo. ¿No? Muy bien, vamos a la segunda. A ver, quiero pedirle si es posible, Camila Díaz. No sé si Camila Díaz pudiera ayudarnos. Sí, dame un segundo para activar su micrófono. Bien, Camila Díaz. Ahora sí. bien. No sé si Camila puede. Sí. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Leo. Ya, por favor, Camila. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Perfecto. Bien. ¿Te recuerdas tu respuesta? Sí, medio ambiente. Medio ambiente, bien, exactamente. La respuesta correcta es medio ambiente. Tenemos por ahí también ciclo de vida. ¿Ah? Bueno, esta definición a mí me encantó cuando la conocí porque me di cuenta que nosotros, las personas, los seres humanos, también formamos parte del medio ambiente. ¿Ah? Que generalmente uno lo ve como el medio ambiente, la naturaleza y nosotros. No, nosotros también formamos parte. ¿Qué es lo que incluye el medio ambiente? Por supuesto, el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y todas sus interrelaciones. ¿Por qué es importante? Hoy día hablamos del cambio climático que principalmente tiene que ver con los efectos en la atmósfera, ¿cierto? El calentamiento global. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con emisiones a la atmósfera es como directo, pero también si existe deforestación, por ejemplo, también estaría colaborando a aumentar estos problemas con el cambio climático. Entonces son todas estas interrelaciones que nos preocupan en el medio ambiente. Bien, voy a leerlas ahora yo directamente para ganar un poquito más de tiempo. La tercera era cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. La respuesta correcta es impacto ambiental y tenemos aspecto ambiental. Acá es el corazón de las definiciones. ¿Ah? Todo cambio que generemos, ya sea beneficioso o adverso, se conoce como impacto ambiental. Y podríamos decir que el objetivo principal del sistema de gestión ambiental es hacernos cargo de los impactos ambientales ponderándolos de manera de definir los aspectos ambientales significativos. ¿Ah? Ese sería el corazón. Ahora, hay una relación muy cercana también con otra definición que es la siguiente, dice, elementos de las actividades, productos, servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, que es la palabra aspecto ambiental. ¿Ah? Por ahí también marcan un ciclo de vida, impacto ambiental y medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Es que tenemos que identificar en la organización todos los aspectos ambientales, es decir, todas las interacciones que tenemos con el entorno, con el medio ambiente.
Y de esas interacciones, que pueden ser positivas o negativas e independientes, tenemos que identificar los impactos, es decir, los cambios que generamos. Este es el corazón del sistema de gestión ambiental. Podríamos decir, de hecho, que el sistema de gestión ambiental, la norma, es una norma de riesgo, es una norma de gestión del riesgo respecto a los impactos ambientales. Realmente, si lo entendemos así, estamos yendo al corazón del sistema de gestión ambiental. Y la última definición, que la incorporamos porque es algo más o menos nuevo, que es ciclo de vida, ¿no? Que la marcaron ahí todos correctamente. Oye, están todos perfectos, la mayoría le apuntó muy bien. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto o servicio desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final, que forma parte de esta norma también. Tenemos que identificarlo dentro de los aspectos ambientales. Bien, entonces, vamos ahora ya hacia el cierre de nuestra presentación con estos conceptos. Vamos a ver primero los tiempos. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La norma ISO 14001 se enfoca en la gestión del riesgo respecto a los aspectos impactos ambientales significativos. Ese es el corazón. Desde el punto de vista normativo, es el capítulo número 6, donde se bombea hacia todos los elementos de este sistema de gestión, aspecto de impacto ambiental. Y se aborda a través del riesgo. Dijimos, ¿qué es el riesgo? Es el efecto de la incertidumbre sobre los resultados previstos. ¿Cuál es el resultado previsto? Por ejemplo, reducir la contaminación, que podría ser un impacto ambiental. Entonces, ahí tenemos que abordar una metodología. Ahí aparece un esquema, ¿cierto? Tenemos una estrategia, en este caso la estrategia del cumplimiento medioambiental, y los objetivos podrían ser, por ejemplo, los aspectos, los impactos ambientales, todo lo que tenga que ver con la reducción de esos aspectos de impacto ambiental. Entonces, el riesgo son todos los elementos que me impiden lograr ese nivel de desempeño. Para eso, entonces, tenemos complementario la norma ISO 31000, que de alguna forma nos dirige hacia lo que se conoce como matrices de riesgo. Lo digo así porque en realidad la ISO 31000 no especifica una matriz de riesgo, pero sí los elementos para poder construirla. Entonces, cuando hablamos de la gestión medioambiental a través de los aspectos e impactos, tenemos que, primero, identificar los riesgos. Identificar, por ejemplo, los riesgos en relación a los aspectos de impacto. Luego debemos analizar cuál es, por ejemplo, estamos hablando de sustancias peligrosas, emisiones a la atmósfera, contaminación de agua. ¿Cómo lo hacemos? El análisis a partir de datos históricos, de consultas a expertos o de pronósticos. Y identificando los elementos, cuáles son las causas, de dónde viene, y cuáles son las fuentes de riesgo, eventos u amenazas, si es que lo hubiera, en conjunto con las consecuencias. En la evaluación vamos a determinar el nivel de riesgo, la probabilidad por consecuencia y finalmente el tratamiento con una jerarquía de controles apropiada a la gestión del riesgo, además de evaluar la eficacia, establecer planes y procedimientos y también el riesgo residual. Desde el punto de vista normativo, es abordar el capítulo 6 de planificación a través de la identificación de estos riesgos, incluyendo los legales, y luego los controles operacionales en el capítulo 8. Luego está, por supuesto, todos los conceptos de probabilidad por impacto, estas tablas típicas de definiciones de probabilidad e impacto, certeza, niveles catastróficos, mayores, menores, etc. Bien, bueno, entonces con eso, ya fíjense que lo hemos dejado para el final, pero ahora va a ser mucho más fácil entenderlo. Hablamos entonces del análisis de los requisitos. Habíamos dicho que la norma tenía 10 capítulos y 7 son de requisitos a partir del capítulo número 4. Entonces, partimos con el capítulo número 4, que se denomina contexto de la organización. Este es un capítulo de la estructura de alto nivel y todas las normas ISO lo tienen. La diferencia es que tenemos que preocuparnos de las condiciones externas e internas que tienen relación con la gestión ambiental, como por ejemplo aspectos legales. ¿Qué pasa con la legislación del país? ¿Qué pasa con los aspectos económicos o las condiciones ambientales en las cuales está instalada la organización? Luego tenemos que preguntarles también a las partes interesadas. Las partes interesadas en gestión ambiental tienen mayor relación porque no se trata solamente del producto que entregamos al cliente, sino todos los aspectos ambientales que generamos en el entorno. Entonces ahí involucramos a la comunidad,
incorporamos a los proveedores, a la competencia, a los vecinos, también las autoridades sanitarias u otras organizaciones ambientalistas, etc. Siguiente capítulo nos habla de la gestión, del alcance del sistema de gestión ambiental. El alcance se va a definir por procesos y locaciones. Aquí es muy importante la ubicación geográfica porque estamos hablando de impactos ambientales, en este caso físicos, ¿no? Desde ruido, emisiones, contaminación, etc. También tenemos que establecer un sistema de gestión con enfoque a procesos, ¿no? Tenemos que identificar los procesos y todos los procesos operativos especialmente. Pasamos al capítulo 5, en la cual está el compromiso gerencial. Comenzamos con el 5.1, que tiene que ver con las responsabilidades y compromisos de la alta dirección, desde el establecimiento de la política, desde, por ejemplo, todo lo que sea participación del personal, asignar los recursos. El establecimiento de la política en sí, política ambiental, que debe incorporar algunas cláusulas específicas, como por ejemplo el cumplimiento de los requisitos legales o la mejora continua, apuntando a la mejora del desempeño ambiental. Y, por supuesto, roles, responsabilidades de autoridades respecto a quiénes son los responsables, quién se hace cargo de la gestión ambiental dentro de la organización. Capítulo 6, y realmente el capítulo 6 es el más importante para la gestión ambiental, no así como en ISO 9000. En ISO 9000, por ejemplo, el más importante sería el capítulo 8, que es la operación, donde se obtiene el producto. Aquí no, sería el capítulo 6. Al igual como es en salud y seguridad, por si acaso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los riesgos en general del sistema de gestión y particularmente los riesgos respecto a los aspectos ambientales para determinar los de impacto significativo. ¿Cómo determinamos los de impacto significativo? En la matriz de riesgo, los que resulten con mayor nivel de riesgo, es decir, con mayor probabilidad, impacto o vulnerabilidad o las variables que ustedes identifiquen. Dentro de esos análisis de riesgo, tenemos que incorporar los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Vamos a ver avanzando aquí. Claro. Los requisitos legales y otros requisitos. Y finalmente tenemos que planificar acciones para abordar esos riesgos. Esas acciones que planificamos en esta matriz de riesgo, después se vuelven operación en el capítulo 8 de operación, ¿no? Una vez que tenemos claro el análisis de riesgo respecto a los aspectos, impactos y requisitos legales, empezamos a determinar los objetivos de gestión ambiental. Los objetivos de gestión ambiental debieran contribuir directamente a la mejora del desempeño ambiental, es decir, se debieran expresar de esa manera, ¿no? A partir de cómo reducimos los impactos ambientales o los niveles de riesgo. Pasamos al capítulo 7. Capítulo 7 no tiene mucha diferencia con cualquier norma ISO. Tenemos la provisión de los recursos, todo lo que tenga que ver con las competencias del personal, conocer, por ejemplo, al menos el vocabulario, toma de conciencia que tiene que ver con que las personas sean conscientes del impacto que generan cuando no cumplen un requisito, o aspectos como la política, conocimiento de la política, o los procesos del sistema. Bien, toma de conciencia. Capítulo de comunicación. El capítulo de comunicación en gestión ambiental es fundamental porque muchas veces los aspectos ambientales se deben controlar de manera coordinada con las partes interesadas, o ya sea porque generamos un impacto a esa parte interesada o porque necesitamos de su colaboración, por lo cual la comunicación interna y externa es fundamental. Inclusive la norma habla de comunicar los aspectos ambientales que genera, ¿no? Y finalmente el capítulo 7.5 no tiene ninguna novedad con ningún sistema, con todos los sistemas de gestión. Nos habla de la información documentada, es decir, cómo determinamos los controles de disponibilidad, de protección, de validez de los documentos dentro del sistema de gestión. Pasamos al capítulo 8. Fíjense que el capítulo 8 en ISO 9000, por ejemplo, es un capítulo bastante extenso. En ISO 14001 es cortito, ¿ah? Son principalmente dos requisitos, donde nos habla de la planificación y control operacional. Es decir, todos los controles que definimos en la matriz de riesgo los llevamos al día a día en la operación, ¿ah? A través de controles de proceso, definición de criterios,
y utilización de información documentada, procedimientos, por ejemplo. Y el segundo capítulo nos habla de lo que se llama preparación y respuesta ante emergencias. O sea, ¿qué pasa si se sale de control estos aspectos ambientales y se genera un desastre ambiental? Tenemos que tener protocolos, medidas, pruebas también para verificar cómo estamos funcionando. Este capítulo también se puede integrar, por ejemplo, con preparación y respuesta ante emergencia en salud y seguridad. Recordemos que inclusive en la legislación hay aspectos que se comparten en salud, seguridad y medio ambiente, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con sustancias peligrosas. Entonces, cuando tenemos un plan de emergencia respecto a sustancias peligrosas de medio ambiente, nos va a servir casi de la misma manera para salud y seguridad. También tenemos normas específicas para gestión de emergencia, ¿no? Así que podemos integrarlo con este universo de normas de ISO. Y ya para terminar, y estamos creo efectivamente en los tiempos, capítulo 9, evaluación del desempeño. Tenemos que hacer un seguimiento al desempeño de nuestra gestión ambiental, incorporando inclusive, por ejemplo, cómo estamos con el cumplimiento, lo que se denomina el compliance, ¿no? En este caso, el compliance legal medioambiental. ¿Ah? ¿Qué pasa con el cumplimiento respecto a la legislación? Y también con los indicadores, los objetivos que nosotros nos hemos propuesto. También, como toda norma ISO, tenemos auditorías internas, que recordemos, una auditoría es un examen sistemático, objetivo, independiente para evaluar evidencias y determinar hallazgos. Ahí nos podemos complementar con la ISO 19011 de directrices para la auditoría, ¿no? Y finalmente en el capítulo 9 de evaluación del desempeño, todo lo que es la revisión por la dirección, es decir, recoger todos los resultados del sistema de gestión ambiental como elementos de entrada y entregar las mejoras, la asignación de recursos para el sistema de gestión ambiental. Este requisito también se puede integrar con otras normas si es que hubiera otro sistema de gestión. Y finalmente la mejora, que partimos por esto, ¿no? Hablando de que los sistemas de gestión ambiental incorporan la mejora como todo norma ISO. Entonces vamos a hablar, la primera mejora tiene que ver con corregir cada vez que nos desviemos de los requisitos, es decir, de las no conformidades. Corregimos la no conformidad y también analizamos las causas para eliminarlo y así no vuelva a suceder. ¿Ah? Ese sería como el motor de la mejora continua, en conjunto ya directamente con la mejora en sí, que sería el elemento de cierre de esta norma. Bien, bueno, eso sería lo que tenemos hasta para ahora y estamos disponibles para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por esta muy interesante presentación. Sin duda que agrega un valor muy grande el poder comprender desde su raíz cuál es la finalidad de esta ISO, con todos los conceptos que mostraste ya en las diferentes instancias de preguntas. Quisiera ahora darme un minuto para mostrarles mi presentación. Ahora sí. Quiero dejar con ustedes ahora, y antes de recordarles que en la sección de preguntas pueden hacer todas las que quieran respecto a la presentación de Patricio y ahora las que nos va a dejar Mario Mena, para que al final de la presentación de Mario demos una instancia de preguntas en la que podamos responder todas aquellas que se hayan hecho durante las presentaciones o posteriormente, para poder abrir un poco el debate, perdón, y hacer la instancia un poco más enriquecedora para todos. Entonces, finalmente dejo con ustedes a Mario Mena Díaz, él es jefe nacional de sistemas de gestión integrado de la empresa Ingeniería Civil Vicente S.A. Él es ingeniero ambiental del DUOC UC, máster en medio ambiente, convención en gestión y ordenamiento ambiental de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un diplomado en Derecho Ambiental en la Universidad de Chile, un diplomado en manejo de residuos sólidos en la Universidad de Chile, otro en sustentabilidad corporativa en la Universidad Católica de Chile. Tiene más de 15 años de experiencia en implementación y administración de sistemas de gestión integrados. Es auditor líder en medio ambiente, calidad, seguridad y salud del trabajo. Tiene una amplia experiencia en la gestión, identificación y evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental y en lo que es el desarrollo de estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental, cálculo y gestión de huella de carbono. Dejo entonces ahora con ustedes a Mario
Voy a cambiar ahora, Mario, la condición para que puedas presentar tú. Ahí sí. ¿Cómo estás, Mario? Hola José Pablo, buenos días, bien y tú. Muy bien, buenos días. Ya estoy buscando ahora mi presentación. Buenos días a todos. Agradecer también a Patricio, fue muy clara y, y sé lo complejo que es compactar tanta información en tan poco tiempo, así que entiendo que fue bastante buena su presentación por lo que pude escuchar. ¿Ya? No logro encontrar la presentación, José Pablo. Algo pasa con la función. Si me permites, ahora se ve, ya no, una presentación en la que tiene un camión, ¿cierto? Con una tolva. Sí, no logro verla, por eso te pregunto. Claro, lo que pasa es que necesitas poner en primer plano la presentación. Ahora sí, ahí está ok. Pero no Todos la la estamos ven, viendo en ¿verdad? este momento. ¿Ustedes la están viendo? No. Está en primer plano. Si pones en la función del panel compartir y lo ¿Ahora sí? seleccionas, ahora lo estamos viendo, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, También te pediría, sí, disculpa que te interrumpa, si puedes cambiar la configuración de visualización. Es la primera opción. Cambiar entre... Justamente, gracias. ahora sí. Perfecto. ¿Ni un problema ahora? Ahora está todo ok, gracias. Ya, gracias José Pablo. Bueno, como les comentaba, en tan poco tiempo resumir tanta información es bastante complejo. Podríamos estar todo el día hablando de la 14001, de medio ambiente, sobre todo hoy en día que es un tema que está en la palestra. Lamentablemente está en la palestra por temas negativos, siendo que debiese ser al contrario, debiésemos hablar de gestión ambiental como algo positivo. Sin embargo, como sociedad, aún no nos cuesta mucho internalizar los conceptos ambientales y darnos cuenta que son muy positivos para el negocio, si los llevamos de buena manera. Me pidieron que en estos 10 minutos les hablara sobre nuestra experiencia en lo que es la gestión ambiental, trabajando con SGS en la implementación y auditorías relacionadas al sistema de gestión ambiental. Nosotros como empresa, para hacerles un pequeño resumen, nacimos en Punta Arenas hace ya bastante tiempo, por allá por la década del 60, básicamente en lo que es la construcción de caminos, ¿ya? Pero después de un tiempo se decidió que, y por temas de negocio obviamente, enfocarnos en todo el tema minero. Hoy en día la organización se dedica básicamente a trabajos relacionados a perforaciones, movimiento de material, apoyo integral a todas las compañías mineras y nuestros grandes clientes, se podría decir que son todas las compañías mineras que hoy en día tenemos en Chile. Contamos con más de 1.500 personas trabajando hoy en día en las distintas compañías y estamos constantemente enfocados en encontrar nuevos negocios asociados a lo mismo y también, algo importante, retomando todo lo relacionado a la construcción de caminos, sobre todo con el Ministerio de Obras Públicas. Por temas de negocio se había dejado ese mercado, sin embargo hemos vuelto con bastante fuerza durante los últimos 2 años, sobre todo en la zona de la Patagonia, Punta Arenas, Tierra del Fuego, construyendo caminos en condiciones bastante adversas, y algo fundamental, considerando muchas variables ambientales que hasta hace un tiempo no estaban consideradas. Algo que a nosotros al menos nos gusta mucho incorporar siempre en nuestros trabajos.
Ahí tenemos algunos de nuestros principales clientes, como les decía, Codelco, ENAP, compañías mineras, de distintos índoles. ¿Ya? Y aquí aparece un concepto fundamental para nosotros, que es el desarrollo sustentable. No les quise mostrar la política, porque la política es integrada y hoy en día básicamente todas las compañías o todas las organizaciones cuentan con una política. Pero me enfoqué básicamente en lo que es el desarrollo sustentable, un concepto que está, desde mi mirada, muy manoseado, sobre todo en el último tiempo. Si ustedes se dan cuenta, ven las noticias, escuchan políticos, hoy en día todos somos sustentables, todos somos verdes, ¿ya? Entonces ahí también les va a permitir darse cuenta que esto es un negocio. El greenwashing hoy día es bastante fuerte, y ustedes, al incorporar temas ambientales en sus organizaciones, tienen que ser capaces de aquello que van a declarar, efectivamente se pueda cumplir. Lo que no ocurre con todas las organizaciones hoy en día. Es bastante complejo. Y de eso es muy fácil darse cuenta. Entonces, al hablar de desarrollo sustentable, necesariamente estamos hablando de ISO 14001. La ISO 14001 nace en las distintas organizaciones como un negocio. Pero ese negocio, si lo vemos desde un punto de vista ambiental, muchas veces se transforma en una carga para la organización si no se sabe manejar o implementar de buena manera. Por eso es muy importante definir claramente el alcance de nuestro sistema de gestión ambiental dentro de la organización. Como les comentaba Patricio en su presentación, hoy en día en la estructura de alto nivel aparece el contexto. Y es en ese contexto donde debemos ser capaces de incorporar claramente el alcance de nuestro sistema de gestión ambiental. ¿Ya? ¿Cuáles han sido nuestros principales problemas en la implementación? Como les decía, nosotros estamos certificados con SGS desde el año 2004. Comenzamos por allá en Coyahuasi en esos años. Hoy en día estamos trabajando con SGS en todos los proyectos mineros y de obras públicas en los cuales estamos trabajando. Y nuestros principales problemas en la implementación los enumeré acá por un tema de tiempo, y básicamente tiene que ver con el liderazgo. Es muy complejo que la alta dirección asuma claramente los beneficios de un sistema de gestión ambiental. Y si, como ustedes deben haberlo escuchado, si la alta dirección no está comprometida, no tiene claro el sistema de gestión ambiental de su propia organización, es muy complejo que el resto de la línea de supervisión cumpla con los requisitos que nos exige esta norma. Entonces es fundamental convencer de buena manera a la alta dirección que se involucre como primera carta en los lineamientos de nuestro sistema de gestión ambiental. ¿Ya? Como les dije, desde el año 2004 hasta hoy estamos certificados con SGS, por lo tanto entenderán que han pasado más de una gerencia general en todo este periodo, digamos, entre 4 o 5 cambios en estos años, y hemos logrado, con sus matices obviamente, que la alta dirección siempre se involucre en liderar de buena manera el sistema de gestión ambiental. ¿Ya? Pero es fundamental, como les digo, si la alta dirección no está comprometida, les aseguro que el sistema de gestión va a ser un fracaso. El segundo problema importante que aparece desde el año 2015 con la nueva versión de la norma es la identificación de riesgos del negocio. Aún existe mucha complejidad en que las personas sean capaces de diferenciar los riesgos con los peligros. Aún hay muchas personas que confunden esos conceptos. Sin embargo, acá estamos hablando de riesgos asociados al negocio, ¿ya? Entonces hay muchas personas, como les decía, que aún confunden esos términos. La identificación de riesgos es fundamental para poder alinear de buena manera el resto de los requisitos normativos. Si yo tengo una mala identificación de riesgos de mi negocio desde un punto de vista ambiental, es muy probable que no sea capaz de complementar mis aspectos ambientales y los impactos que voy a generar. Entonces mis controles no van a estar bien enfocados, y ahí claramente voy a tener muchos incumplimientos.
Entonces la identificación de riesgos yo les sugiero que le den una vuelta bastante larga, se dediquen un tiempo importante para establecer una clara metodología de identificación de riesgos y que todas las personas que participen sean capaces de entenderlo, ¿ya? Eso es fundamental. Los requisitos legales, otro tema bastante complejo en la implementación, sobre todo ahora que todos los días aparecen requisitos legales asociados al medio ambiente, que cada día están creciendo más esta incorporación de requisitos legales, ¿ya? Entonces es fundamental, si no cuentan con un área legal en sus organizaciones, que puedan de alguna manera interiorizarse. Hoy en día hay muchas plataformas que te están informando sobre los cambios normativos, hay muchas plataformas que te están avisando si se está trabajando en un proyecto, en un anteproyecto, hay mucha participación ciudadana. Entonces, en un sistema de gestión ambiental es fundamental estar al día en la normativa, ¿ya? Eso, como les digo, es un problema que en cada auditoría generalmente es muy probable que aparezca un requisito legal que no está identificado, y el auditor lo recalca muchas veces, sobre todo aquellos que vienen con la normativa al día, te indican, oye, pero no incorporaste tal requisito legal, por lo tanto no lo estás cumpliendo. Entonces, ese punto, en cada auditoría les recomiendo que lo revisen con antelación y estén al día en esos temas, ¿ya? Como cuarto punto problemático, por decirlo así, es la concientización, ya la toma de conciencia. Ese trabajo también es fundamental. Nosotros, como les decía, en cada contrato, en ejecución, en cada instalación propia, capacitamos constantemente a nuestro personal en temas ambientales. Aspecto ambiental, impacto ambiental, lo hemos recalcado 1000 veces. Sin embargo, cuando se realizan auditorías, ya sea internas o externas, aún hay muchas personas que lo olvidan. Olvidan la definición, olvidan el concepto, se ponen nerviosas, ¿ya? Muchas veces no cumplen con el control operacional, no le dan la importancia al tema ambiental. Entonces la concientización es un tema del día a día, y no es un tema del encargado ambiental, no es un tema del encargado del sistema de gestión integrado. Esto es un tema de la alta dirección, como les decía en un principio. Y si la alta dirección está preocupada de que su personal esté concientizado en temas ambientales, va a entregar los recursos y se va a dar el tiempo de que además toda su línea gerencial, toda su línea de supervisión, también estén concientizados y así vaya bajando esta información y se vaya tratando en el día a día. No es un tema que hay que preocuparse para las auditorías. Esto es un tema del día a día, sobre todo hoy, con este tema que está en la palestra del cambio climático. Es muy simple, ustedes vayan cuando tengan tiempo a conversar con el personal de su organización y pregúntenle si entiende qué es el cambio climático. Lamentablemente, hoy en día, si les hablas de estos temas, muy pocos te van a responder de manera adecuada. Aún hay muchas personas que no entienden la gravedad de este asunto. ¿Ya? Todavía no lo vemos como tan cercano, porque no nos hemos ido adaptando a estos cambios. Ya todos estamos adaptados a que existan olas de calor acá en invierno, a que no llueva. Pero eso es grave, eso es muy grave para nuestro ecosistema. Y se está transformando en algo muy complejo para los negocios. Entonces, esto es donde debemos trabajar con las personas, que logren entender claramente cómo esto los va a afectar directamente para que puedan empezar a tomar medidas reales y como organización liderar estas medidas y diferenciarse obviamente de la competencia, que es fundamental. Aparece un nuevo concepto acá también que ha sido un poco complejo de entender, que es el ciclo de vida. Muchas veces el ciclo de vida lo enfocamos desde una mirada del proceso, desde donde nace, con materias primas, cómo es la producción y las externalidades que se generan. Pero el ciclo de vida lo podemos incorporar desde el negocio mismo, desde que nace el negocio, desde el estudio de un proyecto, hasta que vaya a morir. Ahí es la idea de incorporar el ciclo de vida y va a ser mucho más simple después
poder identificar cada una de las externalidades asociadas al producto o servicio que estoy entregando. Este tema a nosotros nos ha rebotado un par de veces en las auditorías, desde el 2015 hasta ahora, pero en nosotros fuimos auditados hace un mes atrás y logramos ya encontrar una buena herramienta para que todos entiendan lo que es el ciclo de vida y poder demostrarle en este caso a los auditores que está funcionando de buena manera. ¿Ya? Pero también es un tema que ha sido complejo hoy en día y probablemente muchas organizaciones, por lo que nos han comentado, poder demostrar la conformidad con este requisito ha sido un poco complejo. Y otro tema importante acá son las no conformidades, porque todavía hay muchas personas que consideran la no conformidad como una especie de acusete, como un reclamo. Sin embargo, hay que entender lo que es parte de la mejora. Si yo logro identificar un incumplimiento, como organización, por supuesto, me va a permitir mejorarlo. Y para eso es la no conformidad. Y es más que enviar, generalmente todos, por un tema de requisito, tenemos un formato donde describimos la no conformidad y se le entrega al afectado o se le envía por correo, y muchas veces muchos se enteran de este cumplimiento. Entonces, la recomendación acá es que antes de enviarlo, se reúnan el encargado del sistema de gestión, quien incumplió el requisito, quien se vio afectado por el incumplimiento, y se converse. La idea es que entre todos se busque una solución y se entienda que es para mejorar y para que esto no vuelva a ocurrir, ya que está afectando un proceso. Entonces esa es la idea principal de trabajar las no conformidades, trabajarlas en conjunto, equipos multidisciplinarios. Muchas veces las causas de un incumplimiento no se encuentran entre una o dos personas, las soluciones menos. Entonces acá es muy importante que participen un equipo multidisciplinario para que entre todos se interioricen de este problema y entre todos lo logren sacar adelante y no vuelva a ocurrir, como les comentaba. Y por supuesto la mejora continua. La mejora continua suena muy lindo, el nombre, todos queremos mejorar continuamente, pero es complejo. Y sobre todo cuando no hay muchos recursos en las organizaciones. Cuando te auditan, uno muestra el estado del sistema de gestión y esperan, como auditores en el año siguiente, encontrar novedades, encontrar mejoras, como lo dice acá el título. Pero eso es complejo. Sin embargo, y con equipos multidisciplinarios es súper fácil encontrar y darte cuenta que sí, siempre estás mejorando, que sí, siempre hay modificaciones en los procesos, que siempre está siendo más eficiente, que hay efectividad en las decisiones que se están tomando para que el sistema de gestión ambiental vaya creciendo. El solo cumplimiento de un nuevo requisito legal ya es parte de una mejora. ¿Cómo lo vas a hacer para cumplir con ese requisito? Estás incorporando recursos. Entonces la mejora continua, como les decía, si bien en un principio es un problema, lograr identificar de un año para otro, o constantemente, después se transforma en una fortaleza de la organización, porque ya todos están entendiendo y se van concientizando de que efectivamente todos los días estamos mejorando nuestros procesos. Entonces, eso también les recomiendo que lo trabajen con su organización y le dediquen tiempo para poder identificar una metodología clara y precisa de cómo poder declarar estas mejoras. ¿Ya? Creo que estoy en tiempo, José Pablo. Dentro, como les decía, de los principales problemas en nuestra implementación son estos 7 puntos, unos más complejos que otros, pero en esta última auditoría, que la tuvimos en julio de seguimiento de ISO 14001, no obtuvimos ninguna no conformidad, ni mayor ni menor, y nuevamente hemos sido recomendados para seguir con nuestro sistema de gestión. Además hemos incorporado este año la ISO 45001, que va muy de la mano con la 14001. ¿Ya? Entonces también revisen bien eso porque hay muchos temas que están integrados ahí. Entonces estamos contentos, nuevamente seguimos trabajando para fortalecer nuestro sistema de gestión ambiental. Tenemos metas ambiciosas para el próximo periodo y sobre todo ahora con este último informe del IPCC, estamos incorporando todo lo relacionado ya a huella de carbono, medidas de mitigación. Estamos contra el tiempo.
como sociedad y como organización eso lo entendemos y nos queremos diferenciar rápidamente de nuestros principales competidores y ser aliados estratégicos con nuestros clientes. Por lo tanto, estos temas que hoy en día están pegando fuerte, ya los estamos incorporando en nuestros modelos de negocio. Y la alta dirección en este caso está comprometida y entiende que debe ser así, o nuestro contexto rápidamente puede cambiar y podemos tener ahí riesgos importantes que nos podrían perjudicar. Eso es por mi parte, un resumen bastante acotado y rápido de lo que es nuestro sistema. Y si hay alguna duda o pregunta, no tengo ningún inconveniente en poder aportarles un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Sin duda, una muy relevante experiencia la que nos puedes contar. Algunas de las preguntas que nos hacen, de hecho, aluden justamente a cómo resolver estas problemáticas o cuáles son en ambientes complejos. Quisiera ahora dar espacio para las preguntas. Para ello, voy a tomar las preguntas que hay desde el chat para antes de cerrar este webinar. Sí. Las preguntas son abiertas, probablemente sean para todos. ¿Sí? Franco, ¿qué tienes que decir algo? Sí, José Pablo, oye, muchas gracias y darle las gracias a Mario por explicar y contar un poco su experiencia en todos estos años, que sin duda no ha sido fácil, pero ha sido muy recompensador. Mira, hay algunas consultas en el chat. Hay una que es hacia Mario, que básicamente se consulta es en las distintas operaciones que ustedes tienen, cuando han tenido fiscalizaciones de la autoridad, ¿cuánto ha contribuido el sistema de gestión ambiental en poder reparar, poder, digamos, demostrar la gestión ambiental frente a la autoridad cuando han tenido estas fiscalizaciones? ¿Ha sido una herramienta que les ha favorecido? Sí, fundamental. Como te comentaba, y uno de los principales requisitos de la norma el cumplimiento, es la identificación de requisitos legales. Si tú tienes una buena identificación de requisitos legales, una fiscalización, ya sea de un cliente, ya sea de una autoridad, la verdad que es muy difícil que te encuentren alguna desviación. Ahora, eso te permite identificarlo, pero además la norma te pide que evalúes el cumplimiento. Entonces, constantemente, además de identificarlo, tienes que estar evaluando si estás cumpliendo. Y muchas veces ocurre que estos se despreocupan un poco de identificar y evaluar el cumplimiento. Pero el contar con esta herramienta de sistemas de gestión te permite y te da la fortaleza de que te asegura, en este caso, estar dándote cuenta si tienes alguna desviación y ante una fiscalización, al menos a nosotros nos ha ocurrido que no nos han encontrado desviaciones. Y además, cuando estamos con las compañías mineras, nos hacen constantes fiscalizaciones, ellos mismos. Y cuando ellos son auditados, ya sea para una certificación o cuando son visitados por la autoridad, los llevan a los fiscalizadores a nuestras instalaciones porque tienen la certeza de que estamos cumpliendo, porque tienen la certeza de que como tenemos un sistema de gestión integrado, implementado y certificado, estamos preocupados constantemente de que estos requisitos se están cumpliendo. Perfecto, Mario. Sin duda es una tremenda herramienta tener un sistema de gestión y certificado frente, o sea, porque a la larga tú tienes que tener una gestión ambiental y qué mejor que tenerlo con un estándar de industria, un estándar internacional. Y hay otra consulta que es más bien para Patricio, que cuando una organización quiere iniciar un proceso, digamos, de diseñar, implementar un sistema de gestión ambiental y después certificarlo, ¿cuál tú crees que es el primer paso, digamos, que debe hacer esta organización en ese momento, desde que está partiendo desde cero? Sí, muy bien, muchas gracias. Mira, podríamos dividir esto en tres grandes etapas, ¿no? Conocer la base, ¿no? Conocer la base, dónde estoy parado, conocer los conceptos fundamentales, luego diseñar, ¿cierto?, de cómo va a construir este sistema y finalmente aplicarlo.
Y en esa base de conocimiento, como lo dice Mario, es fundamental conocer conceptos como, por ejemplo, riesgo o aspecto en vez de lo que sería un peligro, ¿ah? Porque los peligros se utilizan, es una nomenclatura de salud y seguridad principalmente. En cambio, en medio ambiente hablamos de aspecto ambiental o impacto ambiental. Y por otra parte, también, como lo dice Mario, los aspectos legales, ¿ah? Los requisitos legales. Entonces, ¿cuál es la invitación ahí? Es primero capacitarse, o sea, saber de qué estamos hablando, conocer los conceptos, conocer la norma, conocer cuáles son mis posibles aspectos y de base la legislación. A partir de ahí yo puedo decir, bueno, estoy acá, este es mi nivel y ahora comienzo el diseño y la aplicación. Perfecto, Patricio. O sea, sin duda que generar la competencia en los equipos que van a tener esto a cargo es la clave, digamos, para iniciar. No sé si José Pablo, ¿tienes alguna pregunta más del chat? Sí, efectivamente hay varias preguntas que han ido surgiendo. La primera de ellas es para Patricio. Dice, saliendo el liderazgo de la base de la estrategia, un sistema de gestión ambiental, en tu experiencia, ¿cuál es el nivel real de involucramiento gerencial en la gestión ambiental? Bueno, es una pregunta compleja. Mario también ha advirtió ahí un poquito que el compromiso gerencial es una de las debilidades. De hecho, cuando lanzamos la pregunta al principio decía lo más importante era el compromiso gerencial. ¿Por dónde entra el compromiso gerencial? O sea, primero sería el ideal que tuviera una sensibilidad medioambiental, ¿cierto? O sea, que sea consciente de los impactos. Es naturalmente cuando las empresas trabajan con recursos naturales o están en el entorno de recursos naturales, hay cierta cercanía respecto a la conciencia medioambiental y sí se transforma en un compromiso gerencial. Eso sería como el ideal. Ahora, cuando estás un poquito más lejano de los recursos naturales, no percibes eso, ¿ah? Es un tema de conciencia. El segundo aspecto tiene que ver con el aspecto económico. O sea, si esto se transforma solamente en un desembolso, y voy a hablarlo bien crudamente, digamos, no hay tanto compromiso. Ahora, si en ese desembolso te limitas con que tu cliente te exige cumplir con aspectos ambientales, o en el contrato te lo exige, ahí ya se vuelve ingreso, ¿cierto? Porque si no lo tienes, tienes que tenerlo. Y ya finalmente, que es de base y quizás debiera ser el primero, ¿no? El cumplimiento legal. Hay muchas empresas que juegan a la no fiscalización y corren el riesgo de no solamente estar generando un impacto ambiental significativo y salir en la prensa por el tema reputacional es muy grande, sino que también juegan a la multa, sencillamente. Entonces, dándolo vuelta en positivo, habrían tres grandes aspectos que nos ayudan al compromiso gerencial. Uno, la sensibilidad directo respecto a lo que estás trabajando, sensibilidad medioambiental, la primera. Creo que estas noticias del cambio climático, de lo que está sucediendo, nos va a ayudar un poquito esa sensibilidad. Segundo, si el cliente te lo pide, ¿ah? Si hay un contrato o, por ejemplo, si existiera un acuerdo de producción limpia, algo que sea de la industria, por ejemplo, las viñas lo estaban haciendo, el sector de faenamiento de cecinas, etcétera, también. Eso, un segundo. Y el tercero, el cumplimiento legal. Y hoy día el cumplimiento legal en Chile está siendo muy fuerte, no solamente en medioambiental, sino en otros aspectos de inclusión, temas de compliance penal, etcétera. Entonces, hoy día yo creo que el cumplimiento legal, el compliance, también está obligando a ese compromiso. ¿Ah? Eso sería. Sí, yo quería complementar un poco lo que dice Patricio. En las distintas organizaciones que hemos conocido y que han realizado estos procesos, una de las formas que han utilizado para impulsar es el accountability de su plan ejecutiva, donde cada ejecutivo, cada gerente de negocio, algo que por ejemplo también nosotros tenemos en SGS, tiene dentro de sus metas corporativas cumplir con los ingresos, con la rentabilidad, pero también con metas ambientales. Hoy día es parte un poco del cumplimiento que tiene que tener el Ejecutivo, incluso hay incentivos al cumplimiento. Entonces, también hay un tema de accountability y que la plana ejecutiva tenga esto en su agenda para que sin duda esté siendo una prioridad. Sí, cortito, efectivamente esa era la cuarta, cuando es un tema corporativo. ¿Eh? Efectivamente, empresas corporativas transnacionales como SGS efectivamente también lo tienen dentro de su ADN, ¿no?
Bueno, hay otra pregunta también muy interesante a propósito de todo lo que nos comentabas, Patricio. Para Mario, esta es para identificar y evaluar los riesgos. ¿Cuál es el método más conveniente, tanto cualitativo o cuantitativo? Sí, mira, este tema nosotros lo hemos venido cambiando en el último periodo. Nosotros comenzamos con una evaluación cuantitativa, básicamente lo que es probabilidad por consecuencia. Ya le asignábamos criterios y numerología a cada uno de los riesgos y cómo nos afectaba en los típicos. Teníamos criterios altos, medios, bajos, críticos, etcétera. Pero nos dimos cuenta en este último tiempo que muchas personas le tienen temor a poder identificar un riesgo que les resultaba crítico. Ya como que no les gustaba tener el concepto crítico y que apareciera en rojo en una matriz que nosotros generamos. Entonces tenían riesgos insignificantes, se preocupaban de controlar riesgos bajos. Entonces cuando tú empiezas a revisar la identificación, por qué les daba bajo, te dabas cuenta que no eran tan bajos, que efectivamente eran críticos, pero les daba vergüenza, o incluso, esos fueron los conceptos que usaron, les daba vergüenza y les daba temor, como les decía, el colocar la palabra crítica y que apareciera en rojo. Por lo tanto, este año nosotros cambiamos la metodología y pasamos de una evaluación cuantitativa a una cualitativa. Y solicitamos que solamente se identificaran los riesgos críticos, ningún otro. Por lo tanto, hoy en día sus matrices o sus planillas solamente tienen conceptos críticos todo en rojo, ya que cada uno de estos conceptos, al estar crítico o rojo, necesariamente amerita un plan de acción y se enfocan los recursos solo en solucionar ese problema que en este caso es mayor o es crítico. Estamos trabajando con eso hace 2 meses. El próximo mes vamos a revisar si efectivamente esto ha dado resultado, si los planes de acción han sido efectivos y si el concepto como tal ya se interiorizó y se está cumpliendo de buena manera. Entonces, mi recomendación en base a la pregunta es que vayan probando de acuerdo a la cultura de su propia organización, a la capacitación que ustedes le han entregado y a las sugerencias de las mismas personas que van a trabajar en esta identificación de riesgos, para encontrar la mejor metodología acorde a su propio personal involucrado. Muchas gracias, Mario. Y mira, justo en la misma línea, como comentabas que a veces da vergüenza o miedo, ¿cuál ha sido la estrategia que han tenido para trabajar el liderazgo en la alta dirección respecto a estos temas? Porque finalmente es complicado hacer el cambio de switch. También para mí, ¿verdad? Sí, ¿No sí, escuchas? ¿Sí? Ya, la alta dirección en este caso es la primera línea, por decirlo así, en identificar los riesgos. Y esta identificación de riesgos nace necesariamente de la estrategia corporativa de la organización. Es ahí donde están los primeros riesgos. Entonces, si la alta dirección, ¿qué ocurre? Muchas veces estos riesgos se identifican, se conversan en las direcciones estratégicas, pero queda en la línea gerencial y no baja. En el caso nuestro, como les decía, tenemos más de 1000 personas trabajando hoy en día en distintos contratos, y tú vas a trabajar, a conversar con un alarife, con un junior, y ellos no tienen idea, muchas veces, de cuál es la estrategia corporativa. No saben si efectivamente su trabajo, el aporte de ellos en el terreno, está aportando el cumplimiento de los objetivos estratégicos o a controlar algún riesgo específico identificado. Pero lo importante acá es que como la alta dirección pudo identificar claramente sus riesgos, solicitó que esta dirección estratégica bajara hasta la última línea de la empresa. Entonces hoy en día en terreno hay charlas, hay capacitaciones donde se les explica para dónde va la organización, qué es lo que queremos, cuáles son los principales riesgos a los que estamos expuestos como organización
y de qué manera cada uno de los empleados está aportando a controlar estos riesgos. ¿Cómo lograr que, porque entiendo que no toda la gerencia, no todas las altas direcciones solicitan bajar esta información, muchas veces queda ahí de manera un poco confidencial. Pero, como le decía Patricio, el tema del negocio es fundamental, que se entienda el beneficio económico. A la alta dirección le interesa el tema económico, claramente, y cómo afectamos o aportamos a que ese tema económico crezca de la mano del tema ambiental. Sobre todo hoy. Hoy en día te vas a quedar fuera de muchos negocios si tu huella de carbono es alta. Entonces ese es un riesgo claro que deben identificar. Y la alta dirección, yo creo que la alta dirección ya lo tiene identificado en todos lados. Este tema apareció ahora hace poco en el informe del IPCC, pero se viene conversando hace mucho rato de que esto iba a cambiar. Estamos a puertas de la ley de cambio climático acá en Chile. También nos va a afectar de alguna manera, a todos, independiente que sean las grandes compañías o quienes lo lideren. Todos vamos a tener que aportar. Entonces, tiene que ir de la mano el negocio con el medio ambiente. Si efectivamente estamos indicando que vamos a ser sustentables, estas tres alitas de la sustentabilidad, negocio, medio ambiente, comunidades, tienen que estar alineados. Y Patricio fue muy claro en eso. La alta dirección necesariamente va a solicitar que esta información baje. No se puede dar el lujo hoy de que esto se maneje de manera confidencial en una oficina, siendo que estoy generando un incidente ambiental en un proyecto porque no tenían claridad de que esto podía ser un riesgo para mi negocio. Estoy afectando mi imagen como empresa. Por lo tanto, estoy metiéndole la mano al bolsillo, en este caso, a mi organización. Así que esa es mi recomendación. La alta dirección y ustedes como líderes en la gestión ambiental tienen que ser capaces de demostrarle a la gerencia que la importancia del tema ambiental va de la mano con el tema del negocio. Es un aporte para que haya mejores ingresos sobre todo. Sí, yo para complementar lo que dice Mario, es súper importante en todo sistema de gestión, ya sea de calidad ambiental, seguridad y salud, que las organizaciones utilicen las mismas culturas, procedimientos, procesos, las mismas formas de hacer las cosas e incorporen los aspectos ambientales. Nos ha pasado que hemos visto organizaciones que los sistemas de gestión funcionan completamente paralelo a cómo funciona la operatividad de la empresa. Entonces, la operatividad de la empresa se mide con KPI, con indicadores de productividad, pero el sistema de gestión ambiental funciona completamente en paralelo de otra forma. La verdad es que lo que termina sucediendo es que el sistema de gestión ambiental queda apartado de la estrategia de la empresa. Entonces, el enfoque es que dentro de la cultura y la propia forma de hacer las cosas, la compañía incorpore los aspectos, en este caso, ambientales. Así es, sin duda que es importante no caer en esa trampa de dejarlo aislado y no integrarlo completamente a todo el negocio, a toda la empresa. Ya estamos en el tiempo. Para todos aquellos que no se les respondió su pregunta, no se preocupen, van a ser todas respondidas por correo, para que se queden con la tranquilidad de que sin duda todas las preguntas van a ser consideradas y respondidas posteriormente. También para finalizar, antes de todo, quisiera hacer énfasis también en un descuento que se le quiere hacer a los asistentes de este webinar para un curso de auditor interno para la ISO 14001, el cual tendrán un 15% de descuento, que inicia este martes 24 de agosto. No, de ahí, si me pueden confirmar si se está viendo en este minuto la slide. Sí, José Pablo, se ve bien. Ok, perfecto. El contacto al que pueden hacer es cl.training@sgs.com para todos aquellos que estén interesados en profundizar más sobre este tema y lograr adquirir en el fondo el título de auditor interno para esta ISO. Los dejamos invitados a participar de este. Y ya para finalizar esto, finalmente quisiera dar las gracias a todos quienes nos vieron en este webinar, por supuesto también a nuestros participantes, a Franco, a Patricio y a Mario por
tan interesantes exposiciones, por su compromiso siempre de estar constantemente mejorando y ayudando a las empresas, y en este caso también al medio ambiente, que por supuesto últimamente se ha visto que es muy necesario seguir comprometiéndose e involucrándose con este. Exactamente, José Pablo. Bueno, en nombre de SGS también agradecer a la audiencia, a los participantes. Tenemos casi 200 personas conectadas, así que es bueno que el interés de la gestión ambiental cada vez sea mayor, y nosotros como SGS estamos acá para ser su socio y su partner en todos los procesos que ustedes quieran realizar. Así que muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Una vez más, gracias a nombre de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, y nos vemos en una siguiente instancia junto a nuestro socio SGS. Gracias. Chao, chao.